Hola, mi nombre es Jorge Retamal Hidalgo, editor de Ediciones 89, y quiero presentarle el último libro que hemos publicado, que es Epílogo a la postdictadura. En este libro trabajan 6 personas, ¿cierto?, entre filósofos e historiadores. Que es un libro que aborda el tema del estallido social en Chile, que acontece, ¿cierto?, a partir del 18 de octubre. Es un aporte a la sociedad en tanto discusión. Pone elementos para que discutamos lo que hemos vivido en el último tiempo. Es crear una gramática cultural y política que demuestre y visualice la autonomía precisamente del movimiento, en este caso del movimiento desarrollado en el estallido, la revuelta social. Por lo tanto, la postdictadura, ¿cierto?, ya está teniendo un epílogo. Esa postdictadura está teniendo un final. Esa postdictadura, ¿cierto?, está cayendo justamente en el conflicto ético de no tener cómo asumir la representación de un discurso ideológico. Me puso muy feliz cuando recibí la invitación de la editorial, porque además que fue una invitación muy a la par de los acontecimientos que estaban ocurriendo en CIOS. La editorial se contactó con nosotros a muy poco tiempo de que estaban comenzando a ocurrir estos sucesos, ¿cierto?, en Chile. Entonces es un texto bastante fresco que va acompañando, ¿cierto?, de manera reflexiva y crítica aquellos acontecimientos que estaban ocurriendo y de los cuales estábamos también participando. Las interpretaciones que aparecen en el libro, yo creo que nos permiten entender mejor nuestra realidad, nos entregan herramientas para formular nuestros propios discursos para luchar contra el poder. Es escrito precisamente en un proceso que no se ha cerrado, y ese proceso es el del estallido, la revuelta social nacida el 18 de octubre del año pasado, 2019. El contenido en sí del libro permite que uno se refleje y cree un espacio de opinión, de reflexión en torno a este movimiento y a este periodo histórico. Mi artículo se llama Chile, un oasis como espejismo, la caída del mito del jaguar neoliberal, que es un texto bastante irónico porque juega un poco con esta idea de que Chile era un oasis de la democracia, un oasis de la libertad, y también jugar con esa figura metafórica que se había venido ocupando en Chile desde los años 90, ¿cierto?, la del jaguar neoliberal, esta suerte de felino bastante osado en el campo económico que había logrado hacerse, ¿cierto?, de un campo y de una reputación, cosa que a partir del 18 de octubre esa reputación un poco se vino al suelo. Mi texto está dividido en varios momentos, ¿cierto? Parte con una lectura sobre los eventos que dan inicio al estallido social a partir, ¿cierto?, del alza del pasaje del metro, pero inmediatamente va incorporando otros elementos que van haciendo que esta situación comience a crecer de manera insospechada, ¿cierto?, y termine en una situación que yo creo que nadie se esperaba. Mi capítulo intenta hacer en ese sentido una reflexión seria sobre ese campo de fuerza, ¿cierto?, de situaciones que están ocurriendo, donde uno no tenía muy claro hacia dónde se iba a conducir esto, pero también intenta echar luces sobre los posibles caminos, las posibles vías que se iban a ir abriendo, ¿cierto? Por ejemplo, el plebiscito, sobre cambiar la Constitución, por qué es tan necesario, ¿cierto?, cambiar la Constitución acá en Chile. Intenta de alguna manera leer los distintos eventos que están ocurriendo simultáneamente, pero también hacer una suerte de pronóstico. Yo creo que eso es un gran acierto. El escrito lleva por nombre El pueblo en escena. Esto quiere decir que es un escrito que tematiza el movimiento social a partir de una serie de conceptualizaciones que apuntan en resolver las diatribas de si los movimientos sociales son movidos, son puestos en escena producto de programas políticos, ideologías o autores o visiones de mundo determinadas, o bien el movimiento de esos movimientos sociales es ejercido autónomamente. De modo que el artículo en sí propone 2 lecturas, una lectura de la performatividad de los movimientos sociales, en este caso pensando en el estallido social de octubre, o bien una aformatividad que vendría a ser un movimiento, una instauración de un movimiento social desinteresado, cuyo único fin es la recuperación
de la reunión de los cuerpos en la medida en que genera una alteración del orden y una alteración política determinada. Con Pablo construimos un artículo en el cual ponemos el foco en las imágenes. Previo al 18 de octubre de 2019, el espacio público, casi en su totalidad, estaba habitado, colonizado por las imágenes del poder hegemónico. Y las imágenes y todas las expresiones culturales de los grupos subalternos estaban relegados, en el mejor de los casos, a los márgenes. Entonces, el estallido social, desde muchas aristas, a todos nos llamó la atención y nos impactó, y a nosotros no nos enfocamos en las imágenes, que es algo que nosotros habíamos estudiado hace mucho tiempo, y cómo estas imágenes, sobre todo los grupos subalternos, empezaron a correr el cerco y empezaron a poblar el espacio público, con sus demandas, con sus ideas, con sus visiones. Entonces nosotros, a partir de eso, empezamos a construir nuestro relato. Sucede que el espacio público es el escenario donde se desarrolla esta batalla por el poder político. En esta lucha por el poder político dentro de la ciudad, las calles, los nombres de las calles, los monumentos, las edificaciones, los nombres de los cerros, los nombres de las plazas, son dispositivos que están puestos ahí para fortalecer el discurso del poder. Por eso que a través de todos estos elementos nosotros incorporamos a nuestro cotidiano los nacionalismos, el patriotismo, formas de entender la realidad, el respeto a la autoridad, el respeto al gobierno. Esto es lo que procuran todos estos elementos que el poder instala en el espacio público. Pero dentro de este espacio también se dan resistencias. O sea, hay grupos que tienen un discurso contrahegemónico, un discurso que son contradiscursos, que se oponen a este poder y que intentan ganar espacio a través de los murales, los stencils, el renombramiento de calles, el renombramiento de monumentos, el derribamiento de monumentos que hemos visto últimamente, el renombramiento de los cerros, de las plazas. Acuden a instalar otro sentido común, otro discurso que va corriendo, como decía Samuel, el cerco, y va debilitando estos dispositivos del poder. Hay un problema fundamental acá, que oficialmente, ¿cierto?, la reflexión histórica, la reflexión filosófica y la reflexión estética han estado enclaustradas en los centros de investigación universitarios. Este es un problema que se arrastra desde mediados del siglo XIX en adelante, con Andrés Bello a la cabeza, cuando su mandato fue retirar, ¿cierto?, de la conflictividad social, retirar de las calles a estas disciplinas e enclaustrarlas en la universidad y academizarlas, alejarlas, ¿cierto?, de los problemas reales que tiene la gente y de las demandas sociales. Por lo tanto, ahí hay una decisión entre las demandas sociales, ¿cierto?, y la reflexión teórica. En la postdictadura esto ocurrió exactamente igual. Todos aquellos que nos hemos atrevido a hacer reflexión social, ¿cierto?, reflexión histórica, teórica, filosófica, estética, en la conflictividad misma de la calle, ¿cierto?, hemos sido censurados. Así nos han cerrado universidades, centros de formación, centros de investigación, solamente porque hemos sido opositores al régimen neoliberal. Este régimen autoritario, ¿cierto?, que ha dejado fuera la reflexión de la disidencia. Y esta disidencia, ¿cierto?, hemos estado en la calle, hemos estado ahí justamente para reflexionar los hechos, para reflexionar la combatividad, ¿cierto?, para reflexionar la resistencia y también la propuesta. Hemos sido capaces, ¿cierto?, de mantener un relato sobre el carácter destructivo de este modo de gobernar. Porque la pregunta está ahí, ¿cómo queremos ser gobernados? ¿Queremos ser gobernados por esta forma de gobierno? Entonces, bajo esa reflexión, hemos estado siempre escribiendo un relato o diversos relatos, ¿cierto?, que se hagan cargo de esta contemporaneidad. Con epílogo a la postdictadura tenemos 6 artículos de excelente calidad y además son artículos que se forjaron a contrapelo de la academia. Son artículos que van en la reflexión misma de la movilización social. Esta movilización social, ¿cierto?, este estallido social y la movilización tienen que ser permanentes.
y para ellos también tienen que estar acompañadas de esta reflexión. Yo les presento a René Castro Soto, a Jorge Lorca Leiva, a Pablo Cayuqueo, a Samuel Quiroga, a Diego Pérez Pessoa y quien les habla, Jorge Retamal, ¿cierto? A leerlos y a entender que son 6 formas, ¿cierto?, de entender el conflicto. Son 6 formas de aproximarse a un conflicto. Son 6 formas quizás distintas, pero que se complementan a su vez. Son 6 formas que han estado siempre en la resistencia con su escritura y también con la acción callejera. Yo los invito a reflexionar este libro y también a hacerse parte de este movimiento que significa las editoriales independientes que están al pie del cañón dando lo suyo, ¿cierto?, para la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias.